Bactunes. Nuestros abuelos y nuestras abuelas vivieron tranquilos, pero hace 500 años cambió la vida. Aquí vinieron los españoles a quitar a nuestro gobierno. Aquí vinieron los españoles a destruir la casa de nuestros gobiernos. Aquí lucharon nuestros abuelos y nuestras abuelas. Hanila maltioshika ishim, hanila maltioshika kinak, hanila maltioshika kakao, hanila maltioshika kakao, atkis atkis mabilog dog hakaluk kamate, kayaru chuka brakakan, kayaru chuka brakae, kayaru tedik nastakbe kuloma nastakbe kuni nasmit, nakwat kuntachawe. Realizamos esta sagrada ofrenda para agradecer y para cerrar este ciclo de tristeza, de dolor. También damos esta ofrenda para recibir un nuevo Bactún lleno de esperanza y un cambio positivo para la vida de toda la humanidad y de todo el universo. Este Bactún que se cerró ha sido de mucho dolor y mucha tristeza. Sin embargo, recordemos la fuerza que han tenido nuestros pueblos, que no es solo aquí en nuestro país, sino que es en toda Viayala, en todo el continente. Recordemos esa fuerza que hay de todos estos pueblos y de aquí en adelante tenemos que cambiar esta situación, tenemos que transformar esta situación con un gobierno propio que trabaje con el buen vivir. Dentro de la cosmovisión maya sí existe el concepto de dualidad. Entonces a todo fin implica un principio. En este sentido, el final de los Lahu Bactún implica también el principio de un nuevo Bactún, en el que sí existe mucha esperanza de que las cosas cambien. Por lo menos existe la gran posibilidad de que termine esta etapa de oscuridad. Fue una etapa en la que todo el desarrollo cultural, incluso científico, arquitectónico y artístico del pueblo maya fue detenido, no solo detenido, sino además desestructurado en gran medida, ¿no? En cuanto a los avances que tuvo la civilización maya, digamos, uno de los más importantes desde mi punto de vista es la conceptualización del cero. Lo interesante, digamos, a partir de esto empiezan a desarrollar todo el conocimiento astronómico que tienen, que pues bueno, en ese tiempo en Europa no se tenía conocimiento acerca de esto, incluso se pensaba que la Tierra era plana. En cambio ya desde el conocimiento científico de los mayas ya se tenía bien claro que era redonda y que además era la que giraba alrededor del Sol y no al revés. Es importante recuperar, digamos, todos los planteamientos que hizo la cultura maya en todo ámbito, ¿no? En todo nivel, digamos, desde el histórico, el científico, conocimientos que fueron negados, ocultados, marginados y hasta proscritos por parte de la cultura que vino a imponerse, ¿no? La cuestión es que pienso yo que no se debe de quedar únicamente en lo folclórico, sino que debe de trascender más allá y recuperar todos los principios filosóficos. Eso implica ya más una relación de armonía y de complementariedad entre todos los elementos de la naturaleza y de la vida social. Esa es una diferencia básica que yo veo entre los principios filosóficos de la cultura maya y los principios filosóficos de la cultura occidental, ¿no? Intentaron destruir todo el sistema político, la organización, desvalorizaron mucho nuestra cultura,
tratando de que perdiéramos nuestra identidad como pueblos, y todo eso pues nos llevó a vivir lo que vivimos, ¿verdad? Sin que nuestros pueblos dejaran de luchar. Como una expresión más fuerte de la resistencia organizada y planificada, creo que es la que se genera a partir de la década, principios de los 70s, ¿verdad? Cuando llegan ya los rumores pues de que había una lucha armada como la única vía posible para cambiar la situación en el país. La mayoría especialmente las personas ancianas, los que conservaban con mayor arraigo su espiritualidad maya, decían que eso estaba contemplado dentro de la cosmovisión, que el cambio, que la esperanza de un nuevo país llegaría de las montañas, que los hombres de verde bajarían de las montañas para luchar por la libertad de los pueblos. La gente toma conciencia de que hay que quitar a los ricos, que hay que asumir el poder político, económico, militar del país para poder hacer los cambios. Esa es una gran diferencia a todos los otros movimientos que habían habido, más que todo de autodefensa, de resistencia, ya en otro plano, podríamos decir, superior de lucha. El significado para nosotros del nuevo ciclo es un ciclo de reto, de lucha y de esperanza, de justicia que necesitamos todos los pueblos. En este nuevo Bactún vemos cómo estamos abriendo los ojos y cómo estamos despertando nuestra conciencia, no solo nuestra conciencia espiritual, sino nuestra conciencia política, para trascender a este sistema y romper este sistema. Que la esperanza, el nuevo amanecer, tiene que venir precisamente de donde nace el sol. Porque del norte, el imperio lo que nos ha traído ha sido oscuridad, sufrimiento, retraso. Entonces no vemos como una casualidad lo que ha ocurrido en América Latina. Para mí sí hay un despertar, hay una unión, considero, no solo aquí en Guatemala, en toda América Latina. Vemos también diferentes movimientos en Europa, por ejemplo, en Asia y en diferentes partes del mundo, porque considero que tenemos un enemigo muy grande, que es un enemigo para todos, no solo es para el pueblo maya, no solo es para un grupo. Lo que hay en común dentro de esas luchas es de que hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, se están dando cuenta de que sí hay que cambiar un sistema a nivel de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un sistema que es excluyente, racista y todo lo que le podamos denominar, que ha marginado a la mayoría de la población. Principalmente existe una gran brecha entre la población excluida, entre la población marginada, que son la población indígena, que es la población de escasos recursos. Hoy por hoy estamos presenciando una situación que nosotros consideramos de una agresividad brutal del proyecto neoliberal, porque está destruyendo montañas, está exacerbando conflictos comunitarios, está empobreciendo a nuestros pueblos, está obligando a que la juventud de nuestro país tengan que emigrar a diferentes partes. El sistema capitalista lo que busca es una acumulación de riqueza para un cierto grupo, pero al mismo tiempo está destruyendo la naturaleza, que lamentablemente otras culturas no lo ven de esa manera, pero para nosotros es muy claro que nuestra vida, la vida del ser humano y la vida de la naturaleza está amarrado, está como la red. Hay diferentes manifestaciones del universo, los huracanes, los maremotos, los temblores. Es una comunicación de la madre naturaleza hacia nosotros que ya no soporta más. Son reacciones que se dan por la
por el maltrato, por el descuido, por la explotación de los recursos naturales. Como hemos podido observar, hay señales muy dramáticos ya del agotamiento de la madre tierra. En la actualidad se están abordando nuevos programas, nuevas ideas, igual de perversas, manejadas desde organismos internacionales, para intentar darle un rejuvenecimiento al capitalismo ya con una mirada verde, como se le llama. Ahora estamos hablando de la economía verde, que no es más que meter a la dinámica del mercado, a la dinámica de la competencia y a la dinámica de la depredación industrial a todos nuestros recursos naturales. Hay toda una orientación de ponerle precio a todo. La justificación está que todo lo que tiene un valor es lo único que se cuida, cuando en realidad lo que se quiere pretender con esto es efectivamente buscar nuevas formas de darle vida al capitalismo, que es un modelo agotado. Los países desarrollados que pueden pagar, que pueden dar cuotas de dinero, lo que están buscando es ellos poder seguir contaminando y sean los países menos desarrollados, con menos crecimientos o empobrecidos, los que tengan que hacer las acciones de buscar mitigar o tapar todos esos problemas de contaminación y de depredación. Uno de los aspectos más perversos de estas nuevas soluciones es que de una manera sutil se está dando carta abierta al uso de los transgénicos. Desde la perspectiva de los pueblos indígenas y de todos los movimientos y organizaciones que nos estamos oponiendo a esta nueva ofensiva del capitalismo, que es la economía verde, estamos de manera muy determinante planteando que nuestro horizonte no es aflojar las cadenas del capitalismo, sino romperlas definitivamente. Tenemos que cambiar este modelo de vida materialista. Debemos organizar nuestras luchas. No luchamos contra la pobreza en sí misma, la pobreza es consecuencia, sino contra la riqueza que es causante de todas las desigualdades. Nos dicen que somos pobres y nos hablan que es un estado natural, que es parte de la vida, que es parte del sistema y que tenemos que trabajar para salir de la pobreza, que tenemos que luchar para salir de la pobreza. Pero cuando despertamos o abrimos nuestra conciencia hacia la realidad, nos damos cuenta de que hemos sido pueblos empobrecidos por un sistema al que no le conviene jamás que acabe la pobreza. Pero nosotros en este proceso de descolonización y en este nuevo Bactún queremos e intentamos desarrollar nuestra forma propia de vida, volver al buen vivir, volver a ese concepto de desarrollo que no es el desarrollo que nos impone el sistema capitalista, no son las necesidades que nos impone el sistema capitalista. El modelo actual no mira como sujetos a la población, lo ve como mano de obra barata, o sea, no lo ve como seres humanos que necesitan el desarrollo. Hace que este modelo entonces los tenga en un sometimiento, en una casi esclavitud. Si vamos a lugares no tan lejos de la capital, vamos a encontrar que la gente pues sigue viviendo con pedazos de lámina, cartón. Estamos viviendo condiciones de semiesclavitud en otras condiciones aparentemente de desarrollo, ¿verdad? Las tierras deben pasar en manos de pueblos, comunidades campesinas para producir alimentos, lograr recuperar la soberanía alimentaria, que significa producir los granos básicos, los alimentos. En la lucha de arrebatarle las tierras a los terratenientes es una batalla muy dura y de hecho en Guatemala ha sido
parte de las causantes del conflicto armado interno, de las luchas populares, las luchas sociales, y va a seguir estando esa batalla por recuperar tierras, ¿verdad? Vemos cómo nos quieren seguir despojando, cómo las empresas transnacionales y las empresas extractivas están viniendo a desarticular la organización comunitaria. De nuevo se está invadiendo el territorio, y vemos el territorio como nuestro cuerpo y vemos el territorio como el cuerpo de la Madre Tierra. Entonces, en este momento están muy fuertes las luchas por la defensa de la tierra, no solo en el territorio de Guatemala, sino en toda Abya Yala, y en el mundo estamos tomando una conciencia de lo que implican estas luchas. Si lo que está en disputa es los bienes naturales, es la madre naturaleza, si es la que está siendo, en este caso, saqueada, digamos, se está invadiendo, se está saqueando, se está contaminando, se está destruyendo, estaríamos frente a la madre de las batallas. Tendría que ser el Estado el garante del bienestar de los pueblos, pero dentro del sistema capitalista no es así. Dentro del sistema capitalista los estados son los garantes de un sistema, no los garantes de los seres que conviven en un territorio. El Estado tiene todavía algunas empresas en sus manos, pero las está terminando de privatizar. Con los puertos van ahora, ¿verdad?, dando en concesión. Entonces, si no hay una discusión del modelo de Estado y del modelo económico, nacionalizar por nacionalizar, creo que tendría alguna importancia en sentido de si da o está en la búsqueda de dar el bienestar a la población, pero si es, digamos, que las empresas estén en manos de gobiernos capitalistas neoliberales, no tendría mucho sentido si no hay podríamos decir, una alternativa o un proyecto diferente, ¿verdad? La propiedad privada que promueve este sistema prácticamente privatiza todo, privatiza la tierra, pero también privatiza pensamientos. A partir de aquí se rompe la solidaridad entre nuestros pueblos. Es decir, todo ese pensamiento de ayuda, de apoyo comunitario que siempre ha existido, hoy por hoy comienza a resquebrajar. La reconstitución de nuestro ser, decimos de nuestro ser maya, es a través de la descolonización para poder entender qué elementos son propios, son ancestrales y que tenemos que seguir reivindicando. La gran necesidad de recuperar el equilibrio de la relación entre hombres y mujeres. ¿Qué queremos decir con esto? Pues combatir, cuestionar, erradicar el patriarcado, erradicar el machismo. Porque es un hecho, no se puede negar, que en los pueblos indígenas hay una práctica de machismo. A esta situación hay que cambiarlo, porque esto no es el pensamiento de los abuelos desde hace muchos años. Y entonces, anteriormente, la relación con la mujer era una relación de respeto, era una relación de complementariedad. Nosotros no pensamos que la mujer es resultado de la costilla de un hombre, pero sobre todo cómo nosotros los hombres vamos entendiendo que si nosotros comenzamos a revalorar y a reconstruir una relación horizontal entre hombres y mujeres, también los hombres nos vamos a ir liberando poco a poco de ese pensamiento patriarcal y de ese pensamiento machista. Seguir descolonizando nuestras formas de relacionarnos, y esto implica romper con el patriarcado que ha sido impuesto y que ha sido una de las técnicas o de las estrategias del sistema capitalista para romper nuestras formas originarias de relaciones, volver a la convivencia, a la coexistencia en donde hombres, mujeres, niños, niñas, árboles, plantas, somos parte de un todo. Que podamos retomar las decisiones sobre nuestro pensamiento, sobre nuestro cuerpo, que podamos tener una participación política plena y activa, que podamos decidir también nuestro papel dentro de una familia o decidir nuestro papel dentro de un estado. Si no se da este proceso de
romper con el patriarcado, es muy difícil que podamos romper con esa estructura que nos ha sido impuesta. El patriarcado no es parte de los pueblos originarios, no es parte de nuestra cosmovisión, ni el machismo. Tal vez no hablamos aquí de que nosotras como mujeres estemos solas luchando por esto, sino que estemos acompañadas de los hombres, de los compañeros en los movimientos sociales, dentro de las organizaciones y dentro de las luchas, para que sea esta una de las luchas de todas y todos, y no solo de las mujeres. Debemos pasar de la resistencia al poder y construir un Estado que respete nuestras propias formas de autogobierno. El Estado de Guatemala, como ustedes saben, nunca hubieron participación de los pueblos indígenas. Por eso el maestro Severo Martínez hablaba de la patria del criollo, ¿verdad? Porque no es la patria de los guatemaltecos. Siempre ha estado en constante agresión hacia los pueblos indígenas. Persecución, desplazamiento, criminalización. Lo que se venía dando en la colonia se sigue dando con el Estado y se sigue dando actualmente en relación a pueblos indígenas. Quienes estaban en la manifestación nos dijeron de que habían sido personas del ejército quienes habían disparado en contra de ellos. Manifestarles de que nosotros tampoco íbamos armados porque somos autoridades y lo único que tenemos es nuestra vara, que es el símbolo de la autoridad. Exigimos ante todo que se aclare el asesinato de estas personas, el vil asesinato de nuestros compañeros. De mi marido asesina a este gobierno. Estamos cansados de que las botas de los militares sigan resonando en nuestras cabezas y en nuestras historias. ¡Que viva Totonicapán y los 48 cantones! Seguimos adelante en la lucha. Estamos al servicio de nuestro pueblo y que estamos en lucha para nuestro pueblo. Mi dignidad y mi autoridad no tienen precio y como tal no lo voy a vender. El Estado guatemalteco es un Estado criollocéntrico porque está construido sobre las bases ideológicas de un capitalismo fortalecido por el criollo. Que en los últimos años han comenzado con los programas sociales de asistencialismo. Es decir, el sistema capitalista, después de empobrecer a los pueblos, ahora se presenta como el salvador, ¿verdad? Y la víctima quiere el agresor que le agradezca que le está dando atención. Esto hace que este Estado no se pueda refuncionalizar a través de simples reformas, a través de simples maquillajes, sino que debe ser un nuevo Estado, que debe ahora ser conducido por los pueblos originarios, por las mujeres, por los jóvenes, por los niños y sobre todo por la mayoría de explotados, ¿verdad? Nosotros consideramos la gran necesidad de pensar en la refundación de este Estado, la creación de un Estado surgido de la voluntad de los pueblos, que responde a los intereses de los pueblos, donde estén las demandas de la sociedad guatemalteca.
que pueda realmente cuestionar las estructuras que genera la violencia, la pobreza y el racismo en este país. El cambio que necesitamos en el país pasa por la organización, pasa por la toma de conciencia y pasa por la participación activa de la gente. Eso hace entonces que hoy el Estado, este Estado criollo-céntrico, monocultural, debe transformarse en un Estado plurinacional que permita y que reconozca que en su seno existen diferentes naciones. Cada una de estas naciones con su propia cosmovisión, con su propia cultura, con su propia forma de ser, con su propia forma de ver la vida, con su propia forma de ver el mundo. Para nosotros como pueblos indígenas en Guatemala sobre todo, creo que empezaríamos por deconstruir el Estado-nación y creemos que estaría basado en un Estado con nacionalidades, porque de alguna manera el hablar de nación implica uno solo y nosotros no consideramos que nos sumamos a o que se sumen a nosotros, sino al contrario, que se respete esa diversidad de nacionalidades que existen en Guatemala. Consideramos que no podemos ser tratados todos por igual, sino también respetar nuestros derechos específicos. Aunque seamos la mayoría los pueblos indígenas, jamás podemos cambiar esto si no tomamos en cuenta a los otros pueblos, al pueblo mestizo que también en su gran mayoría es explotado, es marginado, también es perseguido. Este pueblo ladino sí tiene cultura. O sea, quien ha hecho creer que el pueblo ladino o mestizo no tiene cultura es el mismo Estado, porque lo ha querido siempre oponer con toda su ideología antiindígena, digamos. El buen vivir lo que pretende es incluir incluso a este instrumento que utilizó el criollo como otro pueblo más. Entonces el modelo o el paradigma del buen vivir cabe en todos. Se integra el buen vivir como un concepto de una realización personal, pero también colectiva. El desarrollo de todo el grupo es el desarrollo personal de uno. Sí podríamos decir, el buen vivir que hablan nuestros hermanos del sur es una propuesta. En el Ecuador hablan del summa causa y en Guatemala se ha comenzado a hablar como el Utzcaslem. Toda la filosofía que podríamos decir base para la construcción de un nuevo Estado tiene que estar basado en el pensamiento y en la práctica comunitaria de nuestros pueblos. El paradigma del buen vivir en la práctica se ha venido construyendo, si queremos ir allá, desde hace 40.000 años. Por ejemplo, en la región del norte de Guatemala, en el territorio quechí, pues no se habla del buen vivir, pero se habla del chavilcuanc, del sail cholej. O sea, si estás bien y estás contento tú, o estás contenta tú, yo me hago tú y tú te haces yo. Y que el buen vivir no solo es paradigma de los pueblos indígenas, sino que podríamos decir que es el nuevo paradigma de los pobres, de los africanos, de los asiáticos. Es ese paradigma diferente al capitalismo devastador, al capitalismo consumista, que lo lleva a uno a replantearse una nueva ética, una nueva moral, una nueva forma de hacer política, un nuevo sistema económico. El buen vivir es una filosofía y que principalmente lo aportan los pueblos indígenas, y el socialismo es otra filosofía que también viene del occidente, igual que el capitalismo, ¿no? Pero de nuestro punto de vista sí vemos que tienen que encontrarse esas dos filosofías. El socialismo se sustenta en que debe darse, digamos, ese poder a la sociedad, de que la sociedad sea tomada en cuenta y no una élite, ¿verdad? El buen vivir creo que se complementa, pero trasciende. Se basa en los principios también de la armonía, del equilibrio. Consideramos que por ahí está la propuesta y los puntos se encuentran. Bueno, el socialismo plantea que el centro ese es el ser humano, ¿no? No la mercancía, no el capital, pero los pueblos indígenas lo que aportan es que es los seres vivos en general. Entonces, en ese sentido decía yo que deben encontrarse
De lo contrario, creo que va a haber una separación del pensamiento obrero urbano, digamos, del pensamiento urbano que hay principalmente en la gente mestiza y de un fundamentalismo aparentemente de los pueblos indígenas que pueda hacer que nos lleven en pugna o que no nos unifiquen frente a un enemigo tan fuerte que es el capitalismo. Si hablamos del socialismo occidental que tiene como centro el ser humano, pues va a haber una gran diferencia entre ese socialismo y el buen vivir. Pero también en los pueblos, entre los pueblos originarios también hay un socialismo. Es un socialismo que incluye a todos como seres vivos. Ese socialismo de América Latina es el mismo buen vivir. La humanidad como tal ha pasado en diferentes momentos. Principalmente yo creo que el socialismo es una etapa, una primera etapa, un primer experimento de que se puede vivir sin la presencia de los ricos, sin el poder económico de las clases dominantes, que los hombres y las mujeres no nacieron para ser explotados de por vida, sino que tienen nuevas alternativas. Esta primera experiencia consideramos es muy válido que ha dado la humanidad. Hoy los pueblos indígenas lo que vienen a hacer es enriquecer esa primera experiencia. Los pueblos indígenas dicen los seres humanos no deberían de vivir bajo explotación. Lo que le agregan los pueblos indígenas es el respeto a la madre tierra. El otro aporte del buen vivir es buscar el consenso. Y buscar el consenso es erradicar la imposición. Yo creo que este es un punto muy importante, ¿verdad? Y yo creo que está expresado ahora en la práctica de las consultas comunitarias. Las consultas comunitarias que desarrollamos se hacen consenso, se le consulta a la gente. Entonces, el tema de las consultas creo que también tiene que ver entonces con el tema de libre determinación, que es un ejercicio que se ha heredado de generación en generación. Pues entonces, si se le da más auge por esa vía, creo que los pueblos se empoderan. No a la minería, por favor. No a la minería. No a la minería. No a la minería. No a la minería. Las consultas en este momento se le está viendo desde un punto de vista muy legalista y hoy tenemos un problema mucho más grave, que entonces la OIT está queriendo venir a decirnos ahora qué tipo de consulta es y cómo debe hacerse. Entonces ahí hay una trampa, ¿verdad? Al positivizar las luchas comunitarias o al hacerlo solo porque está en ley, lo que nos limita es que no nos permite crear conciencia social y base social. Y entonces, si queremos seguir construyendo una lucha haciendo consultas comunitarias, primero tenemos que
tratar de fortalecer la organización comunitaria que al final, con Estado o sin Estado, con abogados o sin abogados, con leyes o sin leyes, tiene que ser sostenible en el proceso a más largo plazo. Como pueblos ancestrales, una de las partes fundamentales, de los actores fundamentales en esta consulta y este consenso es la participación de las niñas y los jóvenes, porque consideramos que es una participación que se va construyendo, no se llega a determinada edad para poder decir ya soy persona o ya pienso. Este niño o esta joven ha sido integrada a la vida social y ha sido tomado en cuenta su voz desde que es niño. Porque los niños deben de saber más, porque así podemos formar un nuevo futuro. También hablamos sobre el tierra y territorio, donde hablamos sobre las minas, que a veces de otros países vienen y puedan que en Guatemala lo explotan. Por ejemplo, aquí en San Martín Jilotepeque vino una empresa que quería poner la mina, pero gracias a los cocodes, a las autoridades, que ellos se ponieron enfrente y dijeron que no. Pero por ejemplo allá en San Marcos, donde se está sufriendo de que el cianuro, el polvito que causa todo eso, a los niños les afecta, las espaldas con arrugas y todo eso. Debemos de estarnos unidos para formar un mundo mejor, para que, por ejemplo, en Guatemala, que se acabe la discriminación, el racismo, la desnutrición y no a la educación y que se acabe la minería. Los abuelos lo dejaron dicho, lo dejaron mencionado en el Popú, nosotros nos vamos, pero vamos a regresar. Y cómo se está viendo ahora en la niñez, en la juventud, en las mujeres, en los jóvenes, en los ancianos, que hay un despertar. Entonces los abuelos están regresando y nosotros también políticamente considero que es un momento también y es un reto para nosotros llegar al poder. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de luchar hacia un buen vivir. En este nuevo ciclo debemos unirnos como pueblos y territorio. Para que todas nuestras luchas reivindicativas efectivamente puedan tener un desarrollo y puedan tener el alcance político que queremos, será necesario repensar el nivel de acomodamiento y estancamiento en el que hemos caído. Es importante aquí plantearnos la importancia de volver nuevamente a ideologizar la lucha política, de volver nuevamente a plantear la necesidad de las transformaciones estructurales, a plantearnos los cambios generacionales que se deben tener para tener la capacidad de sacar adelante estos grandes retos políticos a los cuales nos estamos enfrentando. Plantearnos que hay toda una demanda, fundamentalmente de las generaciones jóvenes de hombres y mujeres, que quieren asumir un rol más protagónico, más importante en estos procesos de lucha y de transformación. La idea a construir en este nuevo Bactún que estamos viviendo, pues parte precisamente de fortalecer la unidad en la diversidad.
Se trata de poder aunar todos los esfuerzos, desde los propios pueblos indígenas con los pueblos mestizos, desde los niños, los jóvenes, los ancianos, los adultos, para ir trabajando en esa nueva dirección. Y pienso que tenemos las posibilidades porque están esos valores ahí. El movimiento popular de ahora, digamos, es el que sobrevivió de la guerra y es el que está sobreviviendo en este momento del modelo neoliberal. Nos va a costar bastante encontrar nuevamente quiénes son las organizaciones populares, indígenas o sociales, que si se quieren llamar así, digamos, quiénes serían llamados a esa unidad. El mismo Estado ha cooptado a una gran cantidad de organizaciones que de alguna manera hacían, digamos, junto al resto del movimiento, hacíamos una voz conjunta con mucho más fuerza. En este Bactún tenemos ese reto, encontrar esos puntos de convergencia, hermanarnos no solo como una cuestión superficial, sino hermanarnos políticamente para crear propuestas. Necesitamos de la formación política para liberar nuestros pensamientos. Liberar nuestros pensamientos es tener una actitud frente a este sistema, pero también tener una actitud en el mismo movimiento para ir superando el tema del sectarismo, del protagonismo y del caudillismo. Considero que se abren nuevas posibilidades. La posibilidad de que podamos vivir de otra forma viene naciendo del sur. Ahí hay vientos de libertad, hay nuevos procesos que se están dando. Debemos de poner un alto. El capitalismo no va a parar automáticamente como por arte de magia. Tenemos que actuar, tenemos que organizarnos, tenemos que ser conscientes y valorar la vida. Y si no logra este movimiento social tener un proceso de articulación con las comunidades y pueblos, no se va a poder derribar el modelo capitalista. El centro del poder del capitalismo está en los territorios. Y entonces, primero, hay que buscar una forma de cómo expulsar el capitalismo de los territorios para poder desbaratarle todo su modelo y su estructura de dominación que tiene. Que hoy es urgente la construcción de un movimiento de pueblos y comunidades indígenas, porque al final son ellos quienes están defendiendo la última trinchera que se quiere comer el capitalismo, que es la tierra y el territorio. Todas aquellas miradas que se opongan al modelo capitalista, neoliberal, ya sea desde una perspectiva de clases, de pueblos, de territorios, tienen que sumarse a este esfuerzo. Y aquí estamos hablando desde miradas que puedan venir desde los pueblos indígenas, desde el feminismo, desde el ecologismo, desde la juventud, desde las mujeres, se deben sumar. El reto más grande que tenemos que hacer como población, como movimiento, como sectores, es romper el individualismo, romper los intereses personales y eliminar el de que hemos privatizado las luchas sociales que hemos hecho, de tratar de descolonizarnos del yugo de la opresión que hemos estado. Entonces debemos de unirnos para poder transformar esta realidad a través de las articulaciones de los diferentes movimientos sociales, de los diferentes sectores. Nietas y nietos de los pueblos de Iximuleu, hemos comenzado a caminar hacia un nuevo horizonte con la esperanza de que el abuelo sol rejuvenecido nos acompañe en nuestra lucha.